Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me manden a la luz de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos directo a las preguntas. Esa es una buena pregunta y no la voy a poder contestar bien, pero vale la pena leerla y conversar. Eduardo dice, buenas tardes. Quiero saber cuánto se esforzó Zaqueo para ver a Jesús. En Lucas 19 es el texto. Quiero una predicación corta de Jesús y Zaqueo. Y la razón que quería leer esta pregunta, buena pregunta, gracias Eduardo, es porque parte del ministerio, gran parte del ministerio, lo que ha sido el ministerio de Paz con Dios desde el principio, es compartir los sermones, las predicaciones que yo preparo para la iglesia local acá, que nosotros estamos plantando. Cada semana, como muchos de ustedes me imagino, yo preparo un sermón y Dios nos dio la idea de compartir esos mensajes, esos sermones. Entonces compartimos el sermón en formato de video, de audio, del manuscrito, que es como bosquejo, manuscrito, y después el estudio para Grupo Célula. Compartimos todos los recursos que usamos, que generamos para el sermón de la semana. Y el intento de ese compartimiento es proveer a otros pastores, otros líderes, otros maestros y predicadores recursos que pueden usar en sus iglesias. Entonces, si tú quieres usar los sermones que tenemos en pazcondios.com para predicarlo así como está escrito, perfecto. Si quieres usarlo como base de una enseñanza que vas a dar, pero quieres cambiarlo y dar la enseñanza así, de una forma más personalizada, perfecto. Como sea que puedes usarlo para tu ministerio, nosotros pues por eso lo compartimos y lo regalamos. La razón que quise leer esa pregunta de Eduardo es porque de vez en cuando entra una pregunta o una petición de alguien que quiere una predicación en particular y de un texto que no hemos expuesto en la iglesia, o un texto que no he compartido en la iglesia. En esos casos yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces espero que me entiendan y que tengan comprensión conmigo, porque si yo no he predicado de un sermón de ese texto, no puedo compartirlo. Pero todo lo que predico en nuestra iglesia, todo lo que comparto en nuestra iglesia, trato de compartirlo en paz con Dios. Entonces no puedo dar lo que no tengo, pero todo lo que tenemos, por la gracia de Dios, hemos podido compartir. Gracias por tu pregunta. Muchas veces me mandan mensaje para decir gracias y yo agradezco esos mensajes. Muchas gracias por compartir conmigo y hacerme saber cómo ese ministerio tiene impacto en tu ministerio. Daimira dice, argumentos teológicos sobre la deserción en las iglesias. La mejor respuesta que puedo dar a esa pregunta es dirigirles a la página de pazcondios.com, y ahí hay un seminario que se llama Cómo preparar mensajes de impacto. Y en ese seminario doy ayuda práctica de cómo preparar el mensaje, y también doy unos argumentos teológicos, o sea, una base teológica de por qué y cómo formamos nuestros mensajes y cómo debemos formar nuestros mensajes a la luz de Dios. Entonces, mejor de lo que podría contestar la pregunta aquí, la contesto en el seminario de cómo preparar mensajes de impacto. Buena pregunta, gracias. Porque como líderes, lo más grande que hacemos es enseñar o públicamente los domingos o entre semana en grupos o uno a uno. Entonces es nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Que Ricardo dice, me gustaría pedirte si me podrías informar acerca de alguna serie de mensajes con enfoque evangelístico. Actualmente formo parte de un grupo de trabajo enfocado en esa área importantísima. Me gustaría informarme aún más por ese medio maravilloso. Excelente pregunta. Y hay dos recursos que voy a recomendarte, tres recursos. Un seminario que se llama Cómo ser instrumentos de transformación. Y este seminario nos entrena de cómo ser instrumentos de transformación en las manos de Dios. Y ese seminario te recomiendo. Se encuentra en pazcondios.com y puedes ver
todo el seminario en línea. Otra pregunta, otro recurso es el libro de Quiero Paz con Dios. Y ese libro lo regalamos en formato digital en pazcondios.com, y este libro tiene su propósito. El propósito de ese libro es de equipar a todo cristiano, a líderes y todo cristiano, a compartir su fe. Es un estudio que tú puedes usar, leer así, de uno a uno con otra persona, y a través de ese estudio guiar a la persona a no solo tener fe en Jesús, sino saber cómo responder en fe y entrar en la salvación. Entonces, Quiero Paz con Dios, el libro, cómo ser instrumentos de transformación, el seminario, y el otro recurso es la base. La base es un estudio teológico, es un estudio de teología práctica, pero tiene ventaja para el cristiano y también tiene ventaja para el que no es cristiano, porque da una buena base a uno que no es cristiano. Si no ha llegado al punto de ser transformado por Dios, de querer tomar su decisión, eso les enseña en qué van a estar entrando cuando tomen la decisión de seguir a Jesús. Y a veces lo que he hecho es, yo estudiando con un no cristiano, es primero estudiar Quiero Paz con Dios y después estudio la base. Dos sugerencias, buena pregunta. Y otra pregunta muy parecida, entonces la voy a incluir en este grupo de preguntas. Josué pregunta, ¿me pueden ayudar con enviarme la guía o lecciones de discipulado, por favor, para discipular un grupo de miembros? Excelente, un buen deseo y buen ministerio que Dios te ha dado. Y para ese trabajo, para esa tarea de ministerio, lo que recomendaría es que uses, los libros que he escrito, la mayoría son con ese propósito. Desde Quiero Paz con Dios, mi próximo paso es para discipular a un recién convertido. La base es para discipular a uno que es cristiano o no cristiano, con una base teológica, pero es teología práctica. Entonces tiene su lado práctico, su aplicación siempre. Sígueme. Sígueme y sí, pero dos libros que van juntos. Son dos libros que son buenísimos para el discipulado. Si son matrimonios, un matrimonio formado por el Evangelio, es un buen libro para el discipulado también. En corto, todos los libros son buenos para el discipulado, y también los seminarios. La mayoría de los seminarios que tenemos en pazcondios.com son buenos recursos para el discipulado. Y si tú ves los seminarios y si hay uno que te llama la atención, tú puedes ver las sesiones, así solo lo puedes ver con tu grupo, y tú puedes usar el librito de seminario para dar el seminario ahí en tu grupo de discipulado. Entonces son algunas ideas. En corto, para contestar a todas las preguntas, las últimas 3 preguntas, de cómo discipular, recursos para discipular, recursos para evangelizar, recursos para dar enseñanza en la iglesia. Nosotros en pazcondios.com tenemos bastantes recursos, y yo recomiendo que aprovechen de esos para su ministerio. Edgardo pregunta, buen día, ¿está bueno? Porque en este tiempo es normal vivir así antes de casarse, ni sin saber si está bien o no. Y está refiriéndose a la pregunta de podemos vivir juntos antes de casarnos. Y yo sé, Edgardo, que fue un comentario, no una pregunta, pero es cierto lo que tú dices, que en nuestro tiempo todos dan por sentado que está bien vivir así en unión libre, sin casarse, antes de casarse, y eso va en contra de lo que Dios dice. Y la razón que me gusta tu comentario y que quiero enfatizar eso es que quiero enfatizar para nosotros que somos líderes que nuestro trabajo es levantar la palabra de Dios y tener el valor de decir aún a nuestros miembros, especialmente a los que son cristianos, los miembros de nuestras iglesias, que ese es el estándar de Dios. Y ese es nuestro trabajo, y que Dios nos dé valor y convicción y valor por su Espíritu Santo. Tenemos que vernos diferente del mundo. Buena pregunta. Román pregunta siguiente. Hola, buenas tardes. Mi pregunta ¿es correcto que en lugar de congregarse el pastor le predique vía internet? No.
para contestarlo fácilmente. Y la razón que quise leer tu pregunta y contestarla es porque, para empezar, quiero contestar a tu pregunta, pero yo quiero evitar a que alguien use el ministerio de pazcondios.com de una forma incorrecta. La realidad es que hoy día hay tantas opciones de ver cultos por internet, de ver cultos enteros con canciones y las alabanzas y predicación o solo la predicación, como sea. Hay tantas opciones. Uno puede encontrar una iglesia, entre comillas, perfecta, que es su estilo y su teología y todo, y ser parte de esa iglesia sin tener ningún contacto con otras personas. Y no es parte de la iglesia si lo hace así. La cosa es, iglesia o congregación, Jesús dijo, yo levantaré a mi congregación. En griego es eclesia. De ahí viene la palabra iglesia. Iglesia, eclesia en griego es comunidad, es grupo de personas. Él está hablando de la familia de Dios, de personas. No eran personas que tenían como su compromiso y su deber y su propósito escuchar un sermón una vez por semana. Era una familia, era un grupo de personas que habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Dios, que era la familia de Dios ahora. Personas de todas diferentes clases, de todas diferentes razas, de todos diferentes trasfondos. Y Dios los une en su familia. Y vivir como familia. Por ejemplo, te recomiendo que leas la última parte de Hechos 2. O Hechos 4, donde describe la vida familiar, la comunión en que vivían los primeros cristianos, o el último capítulo de Romanos, donde Pablo da saludos a los diferentes líderes de diferentes grupos, de diferentes congregaciones pequeñas, que se reunían en diferentes casas. Eran una familia, somos una familia. Y somos una familia universal, en el sentido de que todos los cristianos son parte de la familia de Dios, pero parte de esa familia es ser parte de una familia local. Y eso significa compartir los domingos, obviamente, no dejar de congregar los domingos, pero también vivir como familia entre semana. Llevarse más con unos que con otros y tener sus amigos que son sus hermanos y sus compañeros de guerra, con los cuales va uno a estudiar o hacer otros discípulos o hacer ministerio juntos. Es vivir como familia. Tener grupo de comunidad. Por eso yo creo tanto en los grupos de comunidad, grupos célula, grupos pequeños que se reúnen entre semana y comparten la vida. Es de cuidado pastoral y cuidarnos unos a los otros. Es ser parte de una familia. Entonces, no. Yo escucho sermones y mensajes por internet. A veces veo servicios y yo escucho las alabanzas y a veces canto con mis hermanos que están en otros países, pero no en lugar de ser parte de mi congregación aquí en esa ciudad con mis hermanos locales con los cuales puedo extender la mano y agarrar su mano y ver su rostro y compartir la vida juntos. Eso es sumamente importante. Entonces, no quiero que nadie use pazcondios.com como sustituto por tener una iglesia local. Que sea un suplemento que te ayude en tu vida cristiana o en tu ministerio, pero que no tome el lugar, y ningún otro ministerio en línea debe tomar el lugar de tener una familia local. Excelente pregunta, Román. Esa es una pregunta del día. Buena pregunta. Marisela pregunta, ¿cómo ayudar a salir del adulterio a alguien? Esa es una buena pregunta. Y quiero leer algo del libro de Judas. Judas no tiene capítulo porque solo es un capítulo, entonces los números son versos. El versículo 20, y está hablando en este libro, lea todo el libro, es corto, entonces lea todo el libro para agarrar el contexto, pero está hablando de personas que andan desviadas, personas que andan desviando a otros y entorpeciendo la fe de otros, y léelo todo, pero al final mira lo que dice: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos, entonces dice,
Edifíquense sobre su fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor. Entonces, de edificar y conservarnos, o sea, de ayudarnos mientras que esperamos la venida de Cristo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo nos preservamos? ¿Cómo esperamos juntos? ¿Cómo? Sin ser despiadados. Y eso aplica a todo pecado, no solo a alguien en adulterio, pero aplica a eso también. Mira lo que dice: algunos que dudan, convéncenlos. Eso es de enseñar. Es de enseñar. Es de abrir la Biblia y decir: estás en adulterio y lleves el nombre de cristiano. No puedes. Eso es desobedecer a Dios. Hebreos 13 o 1 Corintios 7 o casi toda la carta de Pablo, la epístola de Pablo, Gálatas, Efesios, Colosenses, que mencionan la fornicación o el adulterio, la impureza sexual. Usa la palabra. Y algunos que dudan, tal vez porque ven a todos sus amigos que no son cristianos que viven así, tal vez ven a todo el mundo y él lo ha esperado y ya está en esa vida y tiene la duda si de verdad tiene que dejarlo. Ok, algunos que dudan, convéncenlos. A otros salven, arrebatándolos de fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa quemada por su carne. Esto para mí es el proceso de exhortar, de decir a la persona, después de enseñarle lo que dice la Biblia, de exhortar, de confrontar, de decir: estás en pecado. No, si tú coges tu pecado sobre tu Salvador, vas y mueres, vas al infierno. No puedes seguir pecando. Hebreos 10, la segunda parte de Hebreos 10, no puedes volver a la vida de antes, de abandonar a Jesús y no experimentar la ira de Dios. Más bien será peor para ti. Es corregir, enfrentar, guiar, tener misericordia, andar a la par de la persona, ayudarle a salir. Otro comentario: si es una persona de sexo opuesto, por ejemplo, yo creo que una hermana que escribió esa pregunta, sí, fue una hermana que escribió la pregunta. Entonces, si la persona que necesita ser rescatada es un hombre, que un hombre en la iglesia o un grupo de hombres que sean dedicados a este trabajo. Y si son mujeres, si es una mujer, que otra mujer que tú y tal vez una hermana más vaya y la guíe. Y a final de cuentas, si no escucha la enseñanza, la exhortación, la corrección, la guía, y se queda en el pecado, ese pecado o cualquier otro pecado, en la iglesia tienen que aplicar la disciplina en la iglesia. El 1 Corintios 5 es el ejemplo de cómo entregar a alguien a Satanás, de decir a alguien: no puedes llamarte cristiano por mientras que sigues en ese pecado. Pero eso tiene que ser algo hecho por toda la iglesia, por los ancianos y todos juntos. Pero eso es después de que uno individualmente hace el trabajo de enseñar y guiar y confrontar. Y ahí es donde tenemos que empezar. Buena pregunta. Ok, una pregunta más. Ana pregunta, es una buena pregunta. Dios te bendiga, que Dios te bendiga a ti también. Fui bautizada hace más de 20 años en el nombre de la Trinidad. Dejé de congregarme muchos años ahora a la iglesia que asisto, que me dicen que debo bautizarme en el nombre de Jesús, que no es válido el anterior. ¿Qué hago? No quiero como estar jugando. Buena pregunta, Ana. Esa es una pregunta que muchos tienen, y tal vez si tú no tienes esa pregunta, como líderes nos encontramos con personas que tienen esa pregunta y tenemos que saber cómo responder, no según nuestra denominación o la doctrina, sino según la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo? Pues para empezar, el bautismo es el momento cuando uno toma su decisión fijamente cuando toma la decisión definitiva, mejor dicho, definitivamente de que se va a entregar a Jesús y seguir a Cristo. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos capítulo 2. Pedro acababa de enseñar el Evangelio por la primera vez públicamente de esa manera después de la resurrección de Jesús. Y después las personas en el verso 37
Al oír eso, todo lo que él había dicho antes, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo respondemos? ¿Y qué dice Pedro? Y ahí es donde, como pastores, tenemos que pensar en lo que hacemos y compararlo con la palabra de Dios, porque quiero que vean algo. Pedro no dice: haz esa oración. No dice: levanta tu mano. No dice: cree en tu corazón solamente. Ellos estaban creyendo, pero ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo tenía que responder al evangelio? Y mire lo que dice Pedro. Que nosotros respondiéramos de la misma forma cada vez que alguien nos pregunta: ¿qué hago? Él dice: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense y bautícese, tomar la decisión de entregarse a Jesús, de seguirle, de decidir seguirle, que Él será tu Señor y tu Salvador con tu mente y el corazón. Eso es arrepentirse, es tomar la decisión mental y en el corazón. Y bautizarse es tomar esa decisión con todo el cuerpo. Entonces Él no dijo: levanta tu mano o haz una oración. Él dijo: arrepiéntense y bautícese. En otras palabras, toma tu decisión de seguir a Jesús con tu mente, tu corazón y tu cuerpo. En 1 de Pedro, el mismo Pedro, después que estaba escribiendo una carta a unos cristianos, en 1 de Pedro 3, 21, mira lo que dice del bautismo. No es un rito nada más que los cristianos deben hacer. Y no es lo único no es lo que nos salva en sí. Mira lo que dice de bautismo. Dice: bautismo, que corresponde a eso, al arca de Noé, fueron los versos antes, ahora nos salva. Y después, entre paréntesis, dice: no quitando las inmundicias de la carne. O sea que no es un rito mágico que te limpia de alguna forma. No, dicen, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces dice, es lo que da el bautismo, su poder, es la aspiración de una buena conciencia. En otras palabras, es la decisión mental y de corazón que uno está tomando cuando se bautiza. Ese es el arrepentimiento. Lo mismo casi que dijo en Hechos 2:38, lo está explicando aquí, que nosotros recibimos la salvación, el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo en el momento que con la mente y el corazón tomamos la decisión de seguir a Jesús. La aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, esa decisión que estamos tomando. Y con el cuerpo somos bautizados. Y cuando somos sumergidos en agua y salimos del agua tomando la decisión mental y de corazón de arrepentirnos y entregarnos a Jesús, y con el cuerpo siendo bautizados, ya somos nuevas personas y tenemos el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, y hemos decidido con todo lo que somos, mente, corazón y cuerpo, que somos de Él. Y dice: por la resurrección de Jesucristo, el poder en esta transacción, el poder, quien hace el trabajo, quien nos hace ser nuevas personas, no somos nosotros. Ni creer, ni arrepentirnos, ni bautizarnos es una obra que nos gane la salvación, no. Así respondemos a Dios, y cuando lo hacemos por la resurrección de Cristo, su poder, Dios aplica su poder a nuestra vida y nos hace ser nuevas personas y nos salva. La pregunta tiene que ver con dos partes. Esa pregunta, ¿tiene que volverse a bautizar? Bueno, específicamente está preguntando si tiene que volverse a bautizar porque dijeron el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando lo bautizaron. Y hay iglesias que dicen que solo puede decir el nombre de Jesús, no Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando bautizas a alguien. ¿Qué vimos en Hechos? En Hechos 2:38, bautícense, dice Pedro, en el nombre de Jesús. Entonces uno diría, ok, bautizarme en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que dice el mismo Jesús en la Gran Comisión? Mateo 28, verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, en el nombre de Dios. Y si cuando te bautizaron dijeron, te bautizo en el nombre de Jesús, eso es bíblico, porque lo que dicen en Hechos 2:38, si dijeron en el nombre de Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo,
Eso es bíblico, porque eso es lo que el mismo Jesús dice que tenemos, que sí tenemos que bautizar. Los dos son bíblicos, con tal que somos bautizados en el nombre de Jesús. Jesús, Hijo, Dios Hijo y Padre y Espíritu Santo, o solo en el nombre de Jesús. Los dos son bíblicos, lo que cuentan. Primero de Pedro 3:21, lo que cuenta en el bautismo es la decisión que estás tomando. No si dijeron solo Jesús o Jesús, Dios y Espíritu Santo cuando te bautizaron. Los dos son bíblicos. Pero si tú no estabas tomando tu decisión de entregarte a Jesús y decidir seguirle, entregarte a Él, arrepintiéndote y bautizándote para tomar tu decisión de entregarte a Él, entonces lo que yo veo en la Biblia, en Hechos 2:38, 1 Pedro 3:21, eso no es bautismo cristiano, es un rito religioso. Por eso el bautismo de bebés no es bíblico, no es bautismo, porque el bebé no está tomando esa decisión en el momento de tener, y bueno, tampoco es sumergido, no, pero no está tomando la decisión de seguir a Jesús. Entonces solo es un rito religioso. Si te bautizaste en tu iglesia solo para cumplir con un rito religioso, eso no es lo que yo veo como bautismo bíblico. Pero si tú estabas tomando tu decisión de seguir a Cristo, de entregarte a Él, de que Él iba a ser tu Señor y Salvador, si te estabas arrepintiendo y bautizándote, cuando tomaste esa decisión, cuando te bautizaste, eso es lo que es el bautismo bíblico. Y no debes volverte a bautizar, porque eso sí, como tú dices, eso sería un juego. Entonces, la decisión para cada uno, la pregunta es, si yo fui bautizado como un rito religioso, entonces no es bautismo bíblico, porque no estaba tomando mi propia decisión de seguir a Jesús en ese momento, o estaba tomando esa decisión, me estaba arrepintiendo y bautizando, y cuando me bauticé estaba tomando esa decisión de seguir a Cristo. Entonces, por lo que yo veo en la Biblia, ese es un bautismo bíblico y no tienes por qué volverte a bautizar solo porque diferentes denominaciones tienen diferentes reglas o doctrinas que no son bíblicas. Con esa, me gustaría que siguiéramos conversando de esa pregunta, porque hoy día hay muchas diferentes opiniones y sería bueno seguir hablando de ese asunto, de esa doctrina. Por mientras, como siempre, te invito a que mandes las preguntas que tú tienes acerca de Dios, el cristianismo, el liderazgo, la iglesia, la pregunta que sea, a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y seguiremos hablando en la próxima. Hasta entonces, que Dios te bendiga.